Bueno, espero que todo se escuche bien y puedan verlo. Pues me da gusto pues, que estén conectados y yo sé que estamos batallando todos nosotros de una u otra manera con este virus y los problemas del mundo, pero por eso estamos tratando de animarnos y de ver la palabra de Dios para encontrar consuelo y esperanza en ella. El día de hoy vamos a estudiar todavía el tema de Caín y Abel, pero ya no vamos a ver lo que pasó con ellos, sino vamos a aprender una lección, mm, pienso que es muy importante. Eh, y yo digo, siempre he dicho que la Biblia, el Génesis, es el principio de, de toda ah, la cuestión religiosa o de fe de nosotros. Está en los principios, en los primeros capítulos de la Biblia. Y esta historia de Caín y Abel, pues vamos a ver, vamos a aprender una lección que ya le digo, yo personalmente pienso que la hemos escuchado de una u otra manera, de muchas maneras. Como dice Hebreos, que Dios nos ha hablado a través de los padres, por los profetas, de una u otra manera. Y a veces es necesario repetirla, repetirla, repetirla hasta que algún día, con la fe en Dios, la esperanza en Dios, podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón, no tan solamente para escuchar lo que la Biblia nos dice, sino que realmente nos toque el corazón para poder realmente aplicar estas enseñanzas. Entonces, me gustaría comenzar con el verso 9 del capítulo 4 de Génesis. Y dice que el capítulo 4, verso 9, empieza con que Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Es la pregunta que Dios le hace a Caín, perdón. Y lo que sucede, ya vimos la historia las semanas pasadas de cómo Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios y la ofrenda de Caín fue rechazada, pero la ofrenda de Abel fue acepta. Y entonces eso causó un coraje muy grande en Caín, que hasta el punto de matar a su hermano. Y entonces cuando él lo mata y lo esconde o lo entierra, viene la voz de Dios y le pregunta en el verso 9, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Una pregunta. ¿Y qué le contesta a Caín? Le dice, no sé. Pero le pregunta con una pregunta retórica o sarcástica a Dios. Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es una pregunta. Eh, entonces, cuando nosotros estudiamos un texto o una oración en cualquier libro y nos hacemos nosotros la pregunta o empezamos a meditar en esas palabras, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y la pregunta es, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Abel, lo que había hecho Caín? Claro que Dios sabía, pero le pregunta para ver si él sabe dónde está su hermano, qué es lo que hizo. Y él le contesta, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero le dice, no sé. Entonces mintió. Primeramente mintió porque sí sabía dónde estaba su hermano. Y la otra cosa es que dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, yo no sé cuántos de ustedes, pero los que somos padres, y espero que como padres sintamos este sentir, todos nosotros, que es el que si tenemos nuestros hijos, o sea, el trabajo de un padre y de una madre es cuidar de nuestros hijos, de que crezcan saludables, de que crezcan sanos, pero que no nada más saludables y sanos físicamente, sino espiritualmente, que sean personas que no dependan de nadie, sino que sean cabezas, y aparte de que sean cabezas, que sean humildes, que sean, y que se amen unos a otros. Ese es el deseo personalmente como padre. Cuando yo he pensado también en la muerte y digo, si yo fallara, eh, ¿cómo me gustaría? Aunque ya esté muerto, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría que mi descendencia, mis hijos, eh, qué pasaría o qué sucederá con ellos cuando yo muera? Y, la respuesta que yo quisiera encontrar o que quisiera que sucediera en la vida de mis hijos es de que se vieran unos a otros, que se cuidaran unos a otros.
Si le falta a uno, el otro le ayuda y viceversa. Y si hay uno está desanimado, otro lo levanta. Ese es mi deseo como padre. Aparte como padre, pues soy hermano también. Y eso es sentir lo que yo quisiera, que nuestros hermanos, nuestros carnales físicos, pues pudiéramos ayudarnos y en todo aspecto. No tomar ventaja de uno al otro, sino ayudarnos en cualquier situación. Y muchas veces no tenemos ni la capacidad o el sentir de hablar con mi hermano o con un ser querido y pedirle ayuda o contarle mis necesidades. Entonces, todo esto es el comienzo del libro de Génesis, porque Dios nos enseña que fue Él el que creó los cielos y la tierra, y Él creó al ser humano, y le dijo que se multiplicara y, ah, y lo bendijo. Entonces, pero cuál es el deseo de Dios? Es nuestra pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el deseo de Dios o el propósito de Dios al crear al ser humano? Entonces, pues cuando Adán y Eva tienen a sus hijos, pues ellos quisieran que sus hijos se llevaran bien y se ayudaran y ya estamos en el problema del pecado, ya entró la muerte en el ser humano, ahora vamos a ayudarnos para cómo voltear esta maldición y convertirla en bendición. Sin embargo, vemos en la primera historia de la primera familia cómo el odio, los celos, eh, nacen en el corazón, en la mente, hasta el grado de matar a su propio hermano. Entonces, pero ¿cuál fue la causa de que Caín mató a Abel? Pues fue la envidia. Esa fue la razón por la que él mató a su hermano. Y entonces, pero ¿por qué? Porque el sacrificio de Abel fue acepto ante Dios y no el de él, el de Caín. Entonces aquí vemos la historia de estos dos hermanos. Y podemos pensar Muchas veces usamos la palabra religión para referirnos a nuestra fe, nuestra creencia. Y muchas veces mucha gente dice que esa palabra religión no existe. No debe estar en nuestra boca, religión. Entonces, nuestra actitud es lo más bien lo que debe ser. ¿Cómo debe ser nuestra actitud de un ser humano a otro ser humano? Porque todos somos seres humanos. Estamos hablando con personas que somos de la tierra, somos terrestres, somos hechos de carne y sangre, ya seas moreno, seas chino, seas mexicano, seas de cualquier país, todos somos eh, seres humanos que somos creación de Dios y somos hijos de Dios, si aceptamos a Él como nuestro creador, como nuestro Padre. Entonces, eh, en la Biblia, me pregunta la gente, ¿y cómo sabes de Dios? ¿Cómo sabes quién es Dios? ¿Cuáles son los requerimientos de Dios? Entonces, es por la fe, como yo les decía en las primeras lecciones, creo que fue en la primera y la segunda y tercera lección que yo di, eh, que si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Moisés, por David, por Salomón, por Isaías, Jeremías, por los profetas, por los discípulos, entonces nuestra fe viene a ser vana. O sea, realmente no tenemos una fe. ¿En qué basamos nuestra fe? Entonces, las escrituras, que es la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y que no se llama Antiguo Testamento, se llama el Tanaj, y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto, las buenas nuevas. Si no creemos esto, entonces realmente todo lo que escuchamos, el tiempo que invertimos en hablar de Dios y de leyes y de tradiciones y de fiestas y de cualquier cosa, viene a ser vano. Entonces, vamos a ver con el Tanaj, con la Torah, y con los escritos, qué es lo que Dios requiere de nosotros como su creación, como su pueblo. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, hay un mandamiento que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento que vemos en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y en el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 18, hay otro mandamiento.
Y él dice así, Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, yo Jehová o yo el Señor. O sea, es que está diciendo que yo te estoy diciendo, el Creador, si tú crees en mí, me has aceptado como tu Dios y como tu Padre, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, y dice yo Jehová, o sea, como que yo lo estoy diciendo. Entonces vemos aquí en el Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 que hay dos mandamientos. Uno es amar a Dios con toda nuestra mente, y nuestro corazón y nuestra alma y nuestras fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos pasajes en el judaísmo se leen todos los días varias veces en las oraciones. Es el Shema, lo que es el Shema. Y esta oración es la que, le digo, se repite y aun cuando cuando se va a morir un judío, recita el Shema. ¿Ok? Entonces es muy importante, este es el mandamiento más grande que existe tanto en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los escritos y en los profetas, que estos dos mandamientos es lo más grande. ¿Ok? Y luego vemos en el libro de Proverbios otro mandamiento no mandamiento, pero puedo decir como lo que escribió el que escribió Proverbios, inspirado por Dios, dice que 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas. Dice, y aún 7 abomina su alma. Y empieza a mencionar las cosas que Dios abomina, que son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr a hacer el mal, el testigo falso que habla mentira, y dice, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Entonces aquí vamos a ver, el tema de hoy se titula, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Ese es el tema de hoy porque es la pregunta que le hace Caín a Dios, que si él es el guardia de su hermano. ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? El guarda de mi hermano. Y entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Qué es guarda y quién es su hermano? Entonces, nosotros hemos estudiado se nos ha enseñado que hermanos son los físicos, los de carne y sangre, ¿ok? Mas, sin embargo, vemos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando le hablan, la madre de Jesús va a buscarlo y su madre le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren buscarte. Entonces que Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces él dice que todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y esa es mi madre y esa es mi hermana. O sea que no nada más hay hermanos físicos, sino también hay hermanos espirituales. Todos los que quieren hacer la voluntad de Dios, venimos a ser hermanos. Por eso es razón es que Jesús le dice a ustedes, no le llamen a nadie padre en la tierra, sino todos ustedes son hermanos. Entonces, por eso cuando vas a una iglesia te dicen, oh, ¿cómo está hermano o hermana? Por eso nos decimos nos llamamos como hermano o hermana, aunque ni siquiera nos conocemos, aunque eres de Puerto Rico, yo soy de México, aunque eres de Guatemala, yo soy de Salvador, no importa, somos hermanos. Entonces es muy importante entender esas palabras que se usan en la Biblia. Entonces, la otra cosa es entender la palabra prójimo. ¿Qué es tu prójimo? Y eso es lo que vamos a ver porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, siempre nosotros estamos como el hombre que se acerca a Jesús, le pregunta quién es mi prójimo. Esta pregunta o esta historia la vamos a ver en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, y dice así, dice, he aquí un intérprete de la ley, o sea, este hombre era intérprete de la ley, era un hombre que conocía bien la ley, la interpretaba, y le hace una pregunta a Jesús y le dice, y he aquí este intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle a Jesús. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces Yeshua le contesta, le dice, ¿qué está escrito en la ley? Pues si tú eres el intérprete de la ley, ¿qué me dice acerca de qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que tú vas a obtener la vida eterna? Entonces, ¿cómo lees? Le dice Jesús, ¿cómo lees? Dice, el hombre le respondió, dice, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente
y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que le está diciendo, este es el intérprete de la ley. Estamos viendo Levíticos, el libro de Levíticos y el libro de Deuteronomio, donde saca el judaísmo, que es el mandamiento más grande. Entonces él le contesta, le dice, es que amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le contesta, le dice, bien has respondido, tú que eres un intérprete de la ley. Dice, haz esto que estás diciendo y vivirás. Dice, pero él queriéndose justificarse a sí mismo, le dijo a Yeshua, dice, ¿y quién es mi prójimo? O sea, sí entiendo lo que estoy leyendo y sé que el mandamiento lo sé interpretar, pero la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Queriéndose justificar. Entonces Yeshua le responde, le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. Ya vemos, conocemos esa historia, ¿verdad? Dice que a este hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron y, y el hombre quedó herido y pasa un sacerdote, un hombre de Dios. Dice, pasó el sacerdote por aquel camino y viéndolo, o sea, viéndolo al hombre herido, pasó de largo. Y no sé cuántos de nosotros, les digo, estas historias no nada más son para leerlas o para, pues sí, entretenernos, sino más bien es qué mensaje me está dando a mí y cómo debo de actuar y qué es lo que no tengo que hacer de acuerdo a la historia bíblica que estoy leyendo, porque todas las cosas que vemos en la Biblia son para nuestra enseñanza, como ya hemos visto. Entonces, el sacerdote dice, viendo el mal, se pasó de largo. Y no sé cuántos de ustedes cuando ven un accidente en la carretera o ven a una persona tirada en la calle que está, lo hemos visto y nos da miedo, no sabemos cómo responder a esa situación y pasamos de largo. Y luego dice que pasó el levita. El sacerdote eran los descendientes de Aarón, que eran los que ministraban los sacerdotes, pero los levitas eran los que se encargaban de que el templo estuviera limpio, sacando las cenizas, haciendo los sacrificios, eran los levitas, los ayudantes de los sacerdotes. Dice, también el levita pasó de largo. Dice, pero sin embargo pasó otro tercer hombre, y este tercer hombre era un samaritano. Entonces sabemos nosotros que los samaritanos, para un judío, y le digo, aquí es un poco pues no difícil, pero tenemos que realmente separar lo que es los judíos, los sacerdotes, los levitas, todos, aunque todos son judíos, aunque todos son parte del judaísmo, cada uno tiene su trabajo o su nivel de autoridad. Entonces, eh, tan- tanto los judíos seculares como los judíos religiosos, como los sacerdotes y como los levitas, tenían a los samaritanos como lo peor, algo detestable. Entonces, Jesús le dice la historia a estos religiosos o a este hombre intérprete de la ley, y le dice, bueno, pasó un samaritano y este samaritano, dice, que iba de camino, vino de cerca y viendo al hombre herido, dice, fue movido a misericordia. Y acercándose el samaritano al herido, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgura, lo llevó al mesón o al hotel y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al misionero o al el encargado del hotel y le dijo, cuídale y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, Jesús le dice al hombre, al que lee la ley, al que lee la Biblia, le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los hombres? Entonces el hombre él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús o Yeshua le dice, ve, dice, y haz tú lo mismo. ¿Ok? Entonces vemos aquí que la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, le dije, voy a usar la palabra religioso, pero no lo voy a usar como que van a la iglesia o cosas así, ¿no? Religioso es que creen que hay un Dios. Ah, Caín y Abel habían escuchado de su padre Adán que había un Dios que nos creó y que tal vez le agradaba los sacrificios, las ofrendas, las leyes que Dios le había dado a Adán, y los dos fueron obedientes, los dos, Caín y Abel. Sin embargo,
vemos que la manera que trajeron su ofrenda, pues uno fue acepto y otro no. Y podemos especular mucho porque no nos dice la razón por la cual fue rechazado Abel, o a Caín y aceptó a Abel. No se nos dice. Pero hay muchas teorías, muchos comentarios de qué es lo que pudo haber pasado. Pero eh, nosotros que también creemos en Dios, también hacemos nuestras ofrendas, también hacemos nuestros sacrificios. Tal vez no como antes, llevando animales y derramando sangre de animales, pero podemos decir, bueno, pues yo voy a la iglesia, yo doy diezmos, yo canto en la iglesia, yo le pido a Dios por esto y doy limosnas y cualquier cosa que nosotros pensamos que es bueno delante de Dios, lo hacemos. Pero lo hacemos y así como Caín y Abel, pero ¿cómo es que sabemos que vamos a ser aceptos ante Dios? ¿Cuál es lo más importante para Dios? Porque parece, mucha gente dice, bueno, pues, el sacrificio de Abel fue que llevó un animal y derramó la sangre. Y Caín, pues, llevó de los primeros frutos de la tierra. Pero yo personalmente, este es mi punto de vista, es mi comentario sobre el versículo. No lo he escuchado de ningún rabino, ni lo he visto en ningún libro, simplemente es mi comentario. Y yo pienso que, en mi opinión, de acuerdo al contexto que estoy leyendo, la razón por la que fue rechazada la ofrenda de Caín no fue porque eh, eh, no fue la sangre de un animal, sino fue la razón que fue rechazado es porque había coraje o había envidia contra su hermano, ¿ok? Y ahorita voy a explicar por qué yo creo eso. Entonces, voy a leer un pasaje aquí en el libro de Marcos, capítulo 12, eh, que también habla acerca de lo mismo que acabamos de leer en el libro de Lucas 10. En Marcos 12 aparece una historia también muy similar y dice, acercándose uno de los escribas, Mateo 12:28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal, este es el principal mandamiento. ¿Ok? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente. Este es el principal mandamiento. Entonces, si nosotros estamos escuchando a nuestro Maestro, a nuestro Redentor, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, que tú y yo decimos seguir, pues tenemos que realmente seguir lo que está diciendo. Esto es lo más importante de toda la ley. No es del comer cerdo, no es el sábado y no es no sé, el diezmar, no es nada de esto. Lo más importante es amar a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. El verso 31 dice, y el segundo es semejante. O sea que el primer mandamiento es amar a tu Dios. El segundo dice es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y yo siempre me he puesto a pensar, digo, si estos son los mandamientos mayores, los más grandes, lo más pesado, lo que Dios está pidiendo de ti, de mí, ¿por qué nos concentramos tanto en el no comer cerdo, si este pan tiene levadura, si es kosher este vino, si no es esto? Les digo, nosotros estamos en unos tiempos tan difíciles que estamos volviendo a los tiempos del fariseísmo y de las cosas que los antiguos pensaban agradar a Dios, con obras que no tienen sentido. Tienen su reputación en cierta manera, pero no es lo más importante de acuerdo al Mesías, a nuestro Maestro. Él dice, estos dos no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, nosotros hoy en día, los de este final siglo que estamos viviendo en el 2021,
decimos nosotros, pues no, yo no traigo holocaustos y sacrificios. Claro que sí traemos holocaustos y sacrificios todos los días o todo el tiempo. Especialmente los que creemos en ir a una iglesia o reunirnos en un lugar, pensamos que al ir a un lugar y cantar y orar, pues estamos sacrificándole a Dios alabanzas. Tal vez no estamos sacrificando animales o vino o pan como lo hacen antes, sino simplemente el asistir a una congregación o el participar en dar diezmos en un lugar o dar limosna, pensamos nosotros que estamos guardando mandamientos. Entonces, Yeshua le dice, el hombre, perdón, le dice, esto es mayor que cualquier holocausto y sacrificio. Y Yeshua entonces viendo que el escriba había respondido bien, sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. O sea que el punto que yo quiero hablar el día de hoy es, ¿por qué le dijo Caín, acaso soy guarda de mi hermano? O sea, por qué le hace esa pregunta? Y no sé si tú te has preguntado eso, si tú eres guarda de tu hermano. O sea, la pregunta es, ¿quién es tu hermano? Es la otra pregunta que tenemos que hacernos, porque nosotros pensamos que si yo tengo hermanos físicos, carnales, pues son mis hermanos. Pero, ¿por qué tú y yo estamos reunidos ahorita, aunque no estamos reunidos en un lugar físico, estamos aquí a través de la computadora? Tú y yo somos hermanos y hermanas. Entonces, pero desgraciadamente siempre, no sé tú, pero a veces cruza por mi mente que pensamos que nada más mi hermano y mi hermana son los que son físicamente. Entonces nosotros nos vemos cada sábado o nos reunimos eh, y simplemente nos vemos como, tal vez como, no sé, una persona que va a la iglesia, pero du- ¿realmente tú te preocupas por mí? ¿Realmente yo me preocupo por ti? ¿Realmente nos preocupamos unos por otros o no es verdad? Simplemente es una religiosidad. Entonces, el mandamiento que Dios está diciendo que nos amemos unos a otros. Entonces, Mateo 22 es muy parecido también. ¿Ok? Estoy viendo varios pasajes que hablan de lo mismo. Mateo 22, verso 34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios y con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le digo, Mateo, Marcos y Lucas hablan muy parecido, pero el punto de cada uno es diferente. Y Mateo dice aquí que Jesús le dice, de estos dos mandamientos, de amar a Dios y a tu prójimo, de estos depende toda la ley o toda la Torah y los profetas. Entonces, el enfoque que cada persona que decimos que creemos en Dios y en la Biblia, nuestro enfoque debería ser de cómo amar a nuestro prójimo y a nuestro semejante y a Dios, cómo amarle. Entonces ya vimos a través de la historia de Caín y Abel que amar a Dios no es llevarle ofrenda y un sacrificio de animal o de lo que yo sembré o de los frutos de la tierra. Lo que Dios quiere es que realmente ame a mi hermano. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios, más grande que todo, es que nos amemos unos a otros. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 15, verso 13, dice Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hablando de amigos, ¿ok? Entonces, todo esto vamos a ver, ¿quién es tu amigo? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es un mentiroso. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, son enseñanzas que el Espíritu de Dios, les digo, a través del Espíritu Santo, ¿cómo se dice? Inspiró a estos hombres a escribir. Está diciendo ahí, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decirme tú, Caín, que me traes una ofrenda a mí, que me amas, cuando en tu corazón yo veo que odias a tu hermano, o tienes rencor contra tu hermano, o envidia contra tu hermano? Entonces, es un punto muy importante porque
Lo que estamos viendo y la razón por la cual yo quise también aportar mi voz en esto que estamos haciendo de reunirnos cada sábado, es porque estamos viendo que la mayoría de gente de estos días pensamos que al hacer cualquier cosa, no importa que sea que vayamos a la iglesia o el sábado, que guardemos el sábado, que no cocine el sábado, que no coma cerdo, cualquier cosa religiosa que hagamos, demos diezmos, no importa qué mandamiento bíblico sacamos nosotros, no sirve de nada si no está el amor hacia Dios, ¿verdad? Y no hay paz con nuestro prójimo. De nada sirve. Creo que estamos perdiendo nuestro tiempo, nuestro dinero. Mejor no doy ni diezmo ni doy nada y sigo yo con ese rencor contra mi hermano o mi hermana o hablando mal de la gente. Entonces, nosotros hoy en día se nos ha enseñado, por ejemplo, mira, no te pongas ese vestido, no comas carne de cerdo, no te pongas aretes, no uses joyería, otros dicen no tomes café, muchas cosas que parecen ser que le agradan a Dios, de acuerdo a la interpretación de los pastores o de los rabinos o de los intérpretes de la ley. Pero ya hemos visto, y hay muchos pasajes que dicen lo mismo. Lo que a Dios le importa es que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. O sea, ¿cómo amarme a mí mismo? Pues a mí no me gusta que me griten, pues yo no voy a gritar. No me gusta que me roben, no voy a robar. No me gusta que la gente me maltrate, pues no voy a maltratar. No me gusta que me levanten la voz, pues tampoco voy a levantar la voz. No me gusta que me mientan, no voy a mentir. Esa es la ley que Jesús dice, no hagas al otro ah, lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a alguien más. Amarte a ti mismo, es importante entender todos estos enseñanzas bíblicas. Pero resulta que no me gusta que me hagan a mí una cosa y yo la hago. Por ejemplo, a mí no me gusta que gente llegue tarde cuando tenemos una junta, una cita. No me gusta esperarme. ¿Qué pasa conmigo? Yo tengo que llegar temprano, siempre a mis juntas, porque no me gusta que me hagan eso. Entonces, tenemos que aprender, estas son cosas básicas y creo que es uno de los fundamentos de la vida de una persona que dice ser religiosa. Entonces, en el libro de Romanos, le estoy diciendo una cosa, que yo quiero que usted sepa que yo personalmente crecí desde muy pequeño, fui enseñado a no comer carne de cerdo, fui enseñado por ejemplo, a ir al sábado y que, por ejemplo, que el mundo y Dios es diferente, los caminos del mundo no son buenos, entonces te llevan a cierta iglesia, a cierta denominación y te dicen, mira, esta es la verdad. Entonces así crecí yo. Hasta el día de hoy, que yo sepa, yo nunca he comido cerdo. Pero, ¿qué es? ¿Será eso que cuando yo muera me va a decir Dios, no comiste cerdo, Joel, entra al reino de Dios? Yo creo que no, ni siquiera, ni siquiera va a hacer esa pregunta a Dios. Entonces, pero desgraciadamente en mi vida personal, en mi experiencia personal, me he dado cuenta que eh, estas leyes que nosotros ponemos arriba del mandamiento de Dios, de amar a Dios como a ti mismo, con todas tus fuerzas y toda tu mente y todo tu corazón y tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, el dar diezmos, el guardar el sábado, el guardar la fiesta, está muchísimo más arriba que estos mandamientos. Y por causa de la comida, pues mira, por ejemplo, le digo, hoy, especialmente hoy, más que nunca, que más que estamos queriendo entender la Torá y cosas así, pues, ¿qué pasa? Dicen, oh, pues mira, no podemos mezclar la leche con la carne, ¿ok? Porque aquí dice el verso que no cocerás el cabrito con la leche de su madre. Y de repente, pues, no puedes ya comer ni pollo con leche porque eh, esto es la ley. ¿Y dónde está esa ley? Nosotros hacemos leyes que están sobre arriba de las leyes del mandamiento, que son los más pesados que Jesús le dice a ellos. Dice, tú diezmas y haces lo que quieras, dice, pero has dejado lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Entonces, pero le dice, esto era necesario hacerse sin dejar lo otro. Entonces, yo no estoy hablando que los mandamientos no sirven. Nunca, jamás. Yo trato de guardar los mandamientos. Pero yo sé mi condición humana, mi condición ah, carnal,
que siempre fallo. Siempre he fallado y siempre fallo todos los días. De una u otra manera fallo. Entonces, ¿qué tengo que yo depender de la gracia, del amor de Dios, del perdón de Dios? Y tengo que pedir perdón y arrepentirme y luchar de ser mejor. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Pero desgraciadamente hoy en día, le digo, en las iglesias, en los lugares, siempre estamos, ¿dónde compraste tu vestido? Que este vestido no es esto, ponte tu velo y no te pongas velo. Y esas cosas se tienen que terminar entre nosotros. Si queremos realmente, o nos decimos seguidores del Mesías. Entonces en Romanos el apóstol Pablo escribe de esta manera. Así que, Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano. O sea, estamos hablando de lo que dice Caín. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y yo estoy diciendo que hermano no nada más significa alguien que es de tu carne, de sangre, sino hermano, hermana, somos todos los que hemos creído en Yeshua. Entonces, si yo he creído, si yo, por ejemplo, creo que comer carne con leche no es bueno, si yo he llegado a creer eso, ¿qué tengo que hacer? Si yo he llegado a leer y sabes que yo creo que comer carne y leche, pues no está correcto, pues yo no voy a comer carne con leche, yo no lo voy a comer, pero no se lo voy a exigir al otro hermano, jamás se lo voy a exigir, ni tampoco se lo voy a insinuar, porque eso es mi fe, eso es lo que yo he creído. Pero el mandamiento que Dios me ha dado a mí es amar a mi hermano como a mí mismo. No que coma y que piense como yo, sino amarle como es. Entonces, yo voy a vivir de acuerdo a como yo he creído. Si yo he creído en ponerme el velo, yo lo voy a poner. Si yo creo que me tengo que dejar una barba larga, pues me la voy a dejar. Si yo creo que no debo de usar barba, pues no la voy a usar. Entonces, cada persona eh, tiene una fe basada tal vez en su acercamiento a Dios, pero tanto el que come, como el que no come, como el que usa, como el que no usa, debe amar a su hermano y aceptarlo tal como es, así como es. Entonces dice Pablo, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Yo sé y confío en el Señor Yeshua que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para lo es. Pero si por causa de tu comida, de la comida, tu hermano es contristado, si ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por tu comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, dice, agrada a Dios. O sea, le estoy diciendo, esto es lo que los escritores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos están enseñando, que queremos agradar a Dios y a Dios lo que le importa es que amemos a nuestros semejantes. Y si es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la edificación. Entonces, vemos que todo esto de los mandamientos, hermano, son importantes. Y cada persona va a entender el mandamiento diferente. Hay gente que le digo, si hablamos del sábado, hay gente que dice, pues para mí caminar 10 millas diarias no es, aún el sábado no es malo. Para otros sí lo es. Entonces se empiezan a pelear. El que camina 10 millas como el que no, eres un exagerado, es un religioso, y el otro dice, no, eres un liberal, y empieza la separación, el odio. Pero todos venimos ante Dios levantando manos y cantando cantos y haciendo oraciones esperando ser contestados. Sin embargo, vamos a ver que dice Dios, no somos aceptos. ¿Por qué? Porque no estamos guardando el mandamiento más principal de todos, que es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya hemos tocado el capítulo 50 de Salmos, que se los recomiendo. Si yo se los recomiendo que este salmo lo lean mucho, porque realmente este salmo habla del religioso, de los hijos de Dios y aquellos que no creemos. Entonces, eh, Dios nos dice que si vamos a traer un holocausto o un sacrificio a Dios, dice que tenemos que estar en paz con nuestros semejantes. ¿Ok? Pero dice el verso 20 del Salmo 50, perdón, el Salmo 50, verso 16, dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Tú aborreces la corrección y echas espalda a mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él,
y con los adúlteros, dice, era tu parte. Tú, tu boca metías en mal y en tu lengua componías engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y entonces Dios dice, bueno, tú has hecho todas estas cosas y yo lo he visto. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Y tú pensabas que yo no haría nada, sería como tú. Pero te voy a reprender y te pondré delante de tus ojos. Y entonces dice Dios el consejo que nos da a nosotros. Entended ahora esto los que se olvidan de Dios. No sea que los despedace y no haya quien te libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, dice, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, hay otro pasaje también en Mateo 5, 21 al 24, donde dice que si tú vas y te presentas ante Dios a poner tu ofrenda, dice, deja tu ofrenda a un lado, dice, y ve y ponte en paz con tu prójimo antes de que sea tarde. Pero yo te digo que si tú te enojas contra tu hermano, o sea, también el pasaje de Mateo 5 dice que oíste tú que fue dicho, a los antiguos no matarás. Es el mandamiento de no matar. Pero dice, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, Jesús, te digo, dice, yo, Jesús, te estoy diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que se enoje, fíjense lo que está diciendo, que se enoje contra su hermano, dice, es culpable de juicio, o sea, es culpable de como si hubiera matado. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable del concilio. O sea, muchas veces nos enojamos nosotros, muchas veces pues nos irritamos unos a otros, especialmente cuando pasamos más tiempo unos con otros. De repente estamos de mal humor y de repente pues contestamos de una manera grosera, agresiva, ofensiva, y ya lastimamos a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos carnales físicos de la iglesia, a, a nuestros compañeros de trabajo, con unas palabras que estamos de mal humor, no supimos controlar nuestro coraje y le decimos estúpido o estúpida, no sirves para nada, eres un burro, eres una burra, cualquier cosa negativa que digamos a nuestra semejante, dice, Jesús dijo, serás expuesto y quedarás expuesto al infierno de fuego. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que hiciste algo contra tu hermano, dice, ve y pídele perdón a tu hermano y entonces ven y tráeme el sacrificio. Y eso fue lo que no hizo Abel, lo que no hizo Caín, perdón. Ese fue, por este pasaje que estoy diciendo, yo pienso que el pecado de Caín es que traía la ofrenda enojado contra su hermano, pero amando a Dios. Entonces Juan dice, pues ¿cómo dices amar a Dios cuando no amas a tu hermano? Es imposible, es mentiroso. Entonces, yo quiero terminar esta enseñanza con este pasaje de Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Dice así Mateo 5, 38. Perdón, Mateo 5, 43 al 48. 5, 43 al 48 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, o sea, Jesús está hablando, yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, si tú amas a los que te aman, dice, ¿qué recompensa vas a tener? ¿Qué no hacen también así los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué bien haces? ¿Que no también hacen así los gentiles? Dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que aún Jesús, las enseñanzas de Jesús todavía son más estrictas que la Torah, porque en el Antiguo Testamento te está diciendo que ames a tu prójimo y aborrezcas a tu enemigo. Dice, pero yo te estoy diciendo que no nada más ames a tus hermanos o a los que te tratan bien, sino que aún a tus enemigos los trates bien. Perfecciona tu carácter, para que tu ofrenda, todo lo que tú hagas, tus oraciones, si tú estás guardando la fiesta, si no estás comiendo panes sin levadura, cualquier cosa que hagas, no importa que hagas, que parezca religiosa, si tú no estás en paz con tu madre, si no estás en paz con tu hermano,
con tu tío, con tu primo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con cualquier persona que tú digas y andes haciendo oración a Dios, pidiéndole a Dios, tu oración es como la de Caín, es una abominación delante de Dios. Entonces, para mí esta enseñanza es demasiado importante porque siento yo que muchos de nosotros estamos en esa situación. Nos juntamos y decimos amamos a Dios y que yo guardo la Torá, yo guardo el Shabbat, quiero guardar la Torá y todas cosas, pero ¿amas a tu hermano? ¿Tienes resentimiento contra tu ex esposo, ex esposa? ¿O fuiste divorciado, divorciada, te golpearon tus padres, te abusaron de ti? Y guardamos tanto resentimiento y tanto rencor en nuestro corazón, pero al mismo tiempo nos juntamos sábado tras sábado buscando el rostro de Dios. Y de acuerdo a la historia, digo, de Abel y Caín, no va a suceder, o no puede suceder. Y digo, hay muchos pasajes, muchísimos pasajes que hablan de lo mismo. Entonces, yo espero que realmente esto lo podamos poner por obra, porque no es tan fácil como parece que es muy fácil decirlo y leerlo, y estudiarlo y enseñarlo, pero ponerlo por obra es muy, pero muy difícil cuando no ponemos nuestros ojos en las enseñanzas de Jesús, del Mesías, de Yeshua. Cuando solamente tratamos de hacer mandamientos de acuerdo como los intérpretes de la ley, como los rabinos o como los escribas y fariseos. O sea, somos parte de los fariseos cuando solamente queremos hacer cosas religiosas, que aparentamos ser religiosos, pero realmente nadie sabe que dentro de mi corazón yo tengo resentimiento contra mi padre, mi madre, mis hermanos o cualquier otra persona que según yo amo. Y si yo no puedo amar a mi madre, que es mi madre, si no puedo amar a mi padre, que es mi padre, si no puedo amar a mi hermano, mi hermana, que son de mi sangre, ¿cómo voy a amar a alguien más? Entonces es importantísimo que nosotros nos pongamos en paz con todos aquellos que, que realmente decimos amar o queremos ser amados o que nos aman. Ese es el principio de las enseñanzas de Génesis. Le digo, y más adelante vamos a ver cómo el siguiente paso de la historia de Caín y Abel, pues vemos los descendientes de Caín y de Abel, de Seth, perdón, cómo se desviaron y Dios tuvo que traer el diluvio. Y el diluvio no lo voy a tratar yo en la clase, sino me voy a saltar la historia de Noé, no porque me la quiera saltar, sino porque yo quiero avanzar en ciertas clases que me interesan como una lección personal. Entonces, nuestra propia lección, vamos a hablar de la Torre de Babel y lo que sucedió en la confusión de las lenguas. Ese va a ser el siguiente tema. Pero yo con este pasaje me retiro y es el versículo 28. Dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, yo aquí termino y quisiera escuchar sus pensamientos.